Estabilidad aerodinámica. Para poder entender la estabilidad es indispensable definir antes otro concepto, el equilibrio, ya que ambos están muy relacionados. Entendemos que un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas sobre él es cero. Por ejemplo, se podría decir que un vehículo que circula en línea recta a una velocidad constante se encuentra en equilibrio. La fuerza que ejerce su motor en un sentido es idéntica a la que ejercen todas las resistencias juntas en sentido opuesto, siendo la suma de todas cero. Si el resultado fuera otro, el vehículo se frenaría o aumentaría su velocidad. En competición, el equilibrio no es un punto, sino unos valores en constante cambio y para los que no es posible hallar una configuración perfecta. Como en tantos otros ámbitos de nuestro deporte, se pretende la búsqueda de un compromiso en la estabilidad aerodinámica que permita obtener el mejor rendimiento en unas condiciones particulares a una costa de poder suponer una desventaja cuando estas condiciones varían. Cuando nos referimos a la estabilidad aerodinámica en automovilismo, nos referimos al agarre extra obtenido en los neumáticos debido a la carga aerodinámica, que trata de oponerse a un cambio de dirección. La regla de oro al hablar de estabilidad en el mundo de la competición es que es la contraposición a agilidad. Quizá pueda parecer que nos interesaría contar con la máxima estabilidad, ya que de forma habitual le es conferida una connotación positiva. Sin embargo, en el mundo de las carreras, una excesiva estabilidad se traduce en dificultad de inicio del giro y cambio de dirección. Asimismo, la estabilidad será la que permita evitar los cambios de dirección no deseados por el piloto, tanto en las rectas como cuando inicie una maniobra de desequilibrio intencional, es decir, una curva. Al hablar de la estabilidad en general nos referimos a dos aspectos: la dificultad para abandonar un estado de equilibrio o alejarse del mismo, tanto si es intencional como si no, o la capacidad de regresar al estado de equilibrio. Un vehículo podría ser muy estable por su dificultad de cambio de dirección, pero una vez perdida la orientación óptima presentar una tendencia inestable. Otro vehículo, sin embargo, podría ser muy inestable por abandonar fácilmente su orientación, pero contar con un diseño que lo tienda a realinear con el flujo, es decir, una tendencia estable. De forma inherente, tomar una curva es un proceso inestable. Desde una posición de equilibrio alrededor del eje Z se aplican fuerzas que imprimen una rotación sobre este, para recuperar después el equilibrio que le permita compensar esa fuerza de rotación hasta detenerla. Por ello, como explicaremos después, no vamos a pretender de ninguna manera una estabilidad absoluta, pues eso significaría la incapacidad total de realizar giros. El empleo de medios aerodinámicos para el incremento de la estabilidad tendrá como consecuencia directa en la mayoría de los casos un aumento de la resistencia al paso del aire y pérdida de velocidad. Por regla general, los elementos que incrementan en mayor medida la carga del eje delantero hacen al vehículo más ágil y los que afectan más al eje trasero incrementan la estabilidad. Por supuesto, el efecto puede no hacerse notar por encima de otras causas mecánicas hasta alcanzada determinada velocidad. Atendiendo al concepto de estabilidad podemos distinguir estabilidad estática, el conjunto de fuerzas que actúan sobre un cuerpo en una situación determinada. Estabilidad dinámica, el trabajo que hay que efectuar para llevar el cuerpo desde un ángulo en una posición determinada hasta la posición de equilibrio. Al analizar la estabilidad que presenta un cuerpo en una situación podemos encontrar tres tendencias diferentes: estabilidad positiva, neutra o negativa. Con estabilidad positiva, un cuerpo recupera o tiende a recuperar la posición inicial tras una perturbación. Con estabilidad neutra, tiende a mantener la nueva posición adquirida, y un cuerpo con una estabilidad negativa ejerce fuerzas que lo alejan cada vez más de la posición inicial. Para que un vehículo posea una estabilidad positiva no es necesario que tanto su velocidad como su orientación vuelvan a su estado original exacto. Es suficiente con que se genere una fuerza que lo intente llevar a las condiciones iniciales, aunque otras causas podrían impedirlo. Como establecimos de clases anteriores, la aerodinámica ejerce vectores de fuerza en todos los ejes X, Y y Z. La estabilidad sería la dificultad de rotar sobre esos mismos ejes y podríamos dividirla con ellos. El movimiento alrededor del eje Y se denomina cabeceo. El movimiento alrededor del eje X se denomina alabeo. El movimiento alrededor del eje Z se denomina guiñada. Antes de ver cada una por separado, efectuaremos una distinción importante
entre la estabilidad en torno al eje Y con respecto a las otras dos. Esto es debido a que es la única que intencionalmente podremos pretender que tenga una tendencia determinada, mientras que en las otras dos la intención debería ser la de la búsqueda del equilibrio. Podemos pretender que un vehículo tenga un efecto alrededor del eje Y por causa aerodinámica, como por ejemplo con un ala invertida. Sin embargo, no buscaríamos esos efectos alrededor de los ejes X o Z que inclinarían o desviarían el coche de su trayectoria. Para los ejes X o Z y en una orientación simétrica al flujo de aire, siempre pretenderíamos que se encuentren en equilibrio. Por supuesto, cuando no se dé esa orientación al flujo, un diseño más o menos adecuado de la aerodinámica podría generar un vector de fuerza que tienda a desestabilizarlo o incluso no genere una fuerza predominante. Estabilidad eje Y. El rasgo que diferencia la estabilidad aerodinámica sobre el eje Y de las otras dos es que en su posición de equilibrio no encontramos necesariamente la mayor estabilidad, o dicho de otro modo, es sobre el único eje en el cual trabajar con desequilibrio nos puede dar el mejor resultado. Cuando hablamos de estabilidad en el eje Y nos estamos refiriendo a nuestra capacidad de mantener el cabeceo de la máquina bajo control, es decir, impedir la rotación sobre este mismo eje, impedir que los ejes delantero y trasero tengan cambios de presión no pretendidos. Por ello, trataremos la carga aerodinámica que recae sobre cada eje de forma diferenciada. La carga que recae sobre el eje delantero mejora la reacción de la dirección y confiere mayor agarre al eje delantero. Se incrementaría buscando un comportamiento más sobrevirador. La carga que recae sobre el eje trasero, sin embargo, aumenta la adherencia de este eje, reduce la respuesta de la dirección y tiende al subviraje. Si mantenemos la misma carga en ambos ejes, obtendríamos las mejoras en adherencia, pero no variaría la tendencia del vehículo. Sin embargo, la relación entre la carga aerodinámica delantera y trasera no suele mantenerse constante. Como sabemos, a doble velocidad, cuádruple carga, así que si uno de los dos ejes recibe una carga mayor, la diferencia solo tiende a ampliarse cada vez más, exagerando los efectos de subviraje o sobreviraje a altas velocidades. Para averiguar la tendencia es fundamental conocer el centro de presiones. Como sabemos, existe un centro de gravedad en el vehículo y un centro de presiones, y los dos varían dinámicamente con los cambios que sufre el automóvil. El centro de presiones determinado por la carga total sobre el vehículo, como hemos visto, varía principalmente con la velocidad, encontrando dos tendencias principales, la de adelantarse o la de retrasarse. Veamos un ejemplo de ambas. Un vehículo con una gran carga en la parte delantera tenderá a adelantarlo y un vehículo con la carga incrementada en la parte posterior a retrasarlo. Como las ruedas directrices acostumbran a encontrarse en la parte delantera, el primer ejemplo incrementará el efecto de los cambios de dirección por la presión añadida, lo que nos situaría en una condición de inestabilidad o de agilidad aumentada a medida que aumentase la velocidad, mientras que el segundo sufriría el efecto opuesto, reduciendo la presión de las ruedas directrices hasta teóricamente un punto a partir del cual fuese cero y ningún input de dirección tendría efecto, encontrándose el automóvil en una peligrosa condición de estabilidad absoluta y que solo podría verse solucionada mediante la reducción de la velocidad para recuperar la presión en las ruedas delanteras. Parece que lo óptimo podría ser diseñar una aerodinámica que permita que el centro de presiones no varíe su posición en un intervalo de velocidad concreto, pero esta costosa opción a nivel de desarrollo podría no ser la solución más interesante, como veremos. De hecho, la condición más pretendida en la mayoría de vehículos es la de un punto de presión que se desplaza hacia atrás a medida que aumenta la velocidad, teniendo en cuenta que la mayor velocidad será alcanzada en las zonas rectas del circuito, y ahí los cambios de dirección bruscos no son algo que nos beneficie, obtenemos una respuesta a la dirección reducida que nos permite hacer cambios sutiles en la trayectoria. A menor velocidad se puede hacer uso de un chasis más sobrevirador y ágil, ya que el piloto dispone de más tiempo para efectuar correcciones, pero no sufrirá su brusquedad en las curvas rápidas. El extremo opuesto, con una agilidad que se incremente con la velocidad, nos podría potencialmente poner en situación de riesgo debido a la sobrereacción de la dirección.
El incremento de carga aerodinámica total y particularmente en el eje delantero hace que la resistencia de la dirección se incremente, es decir, se necesite aplicar una mayor fuerza en el volante para girarlo a un ángulo determinado. Esto también es entendible como un aumento de estabilidad por ser un impedimento al cambio de dirección. Pero es necesario un vehículo sin dirección asistida y con mucha carga aerodinámica para que esto sea perceptible. También una mayor carga provoca un esfuerzo añadido para el chasis y suspensiones. La pérdida repentina de carga aerodinámica debido a la interrupción del flujo de aire por otro vehículo o pérdida de elementos aerodinámicos genera cambios de presión en los ejes que pueden tener efectos impredecibles de cara a la conservación de la estabilidad. La pérdida de la carga generada por el efecto suelo también estará dentro de esta categoría, puesto que su efecto es equivalente al de un ala. Estabilidad en el eje X. Cuando hablamos de estabilidad en el eje X nos estamos refiriendo a nuestra capacidad de mantener el alabeo de la máquina bajo control, es decir, impedir la rotación sobre este mismo eje. Impedir que el vehículo se incline lateralmente y los trenes izquierdo y derecho tengan cambios de presión no pretendidos. El efecto aerodinámico alrededor del eje X va a ser generado principalmente por turbulencias en cola en cambios de dirección, diseños asimétricos y flujos irregulares o laterales. El efecto producido es una fuerza lateral que induce una rotación o torsión del vehículo y puede obligar a circular con el volante girado en recto, o efectuar cambios de dirección impredecibles. Para mejorar la estabilidad sobre el eje X tienen ventaja los cuerpos alargados de baja resistencia aerodinámica. Una de las maneras de disminuir la tendencia inestable alrededor del eje X es el empleo del ángulo diedro en elementos aerodinámicos. El ángulo diedro es el ángulo de elevación sobre la horizontal de las alas o alerón de cola de un vehículo con un ala fija. Básicamente, su funcionamiento está vinculado a su forma. Simplificando al máximo la curvatura de un ala, podemos tenerla con las puntas por encima de la zona media, por debajo o a la misma altura. En un ala simple, las inclinaciones sobre el eje X van a producir un efecto de pérdida de carga en ambos extremos. Sin embargo, en caso de contar con los extremos elevados, al producirse la misma inclinación, el extremo que sube perdería carga y el que baja la ganaría, forzando aún más la inclinación, mientras que el caso opuesto tendría el efecto contrario y el extremo que sube sería esta vez el que aumenta su carga, generando una fuerza que tendería a corregir la inclinación y a priori parece de mayor utilidad. El principal inconveniente de este efecto es que con un ángulo diedro pronunciado únicamente estaremos aprovechando mejor una única mitad del ala y en la otra su efectividad cae bruscamente. Por ello, al transportar un ala menos eficiente, para conseguir una carga aerodinámica determinada, necesitaremos emplear un tamaño cada vez más grande si elegimos esta configuración, con las desventajas de mayor peso y resistencia que esto nos ocasionaría. También en curva presenta interacciones con los efectos inerciales que fuerzan la inclinación del vehículo alrededor del eje X, y aunque se podría obtener una ventaja, en la mayoría de casos es frecuente optar por un aumento del tamaño del ala, ya que esto exige muchos menos recursos en el desarrollo. La inestabilidad debida a turbulencias, como podemos deducir, tiene un componente de difícil cálculo debido a su impredecibilidad y su dificultad de control. Incluso en un vehículo perfectamente simétrico, circulando en una línea recta, se pueden producir turbulencias laterales asimétricas, provocadas por diferencias de presión y velocidad en el aire circundante, y toda la aerodinámica debe ser cuidadosamente diseñada para que produzca la mínima turbulencia cuando el vehículo abandona la línea recta o vuelve a ella. El viento lateral puede ser causa de pérdida de estabilidad, tanto alrededor del eje X como del Z. Las mejores formas de prevenir los efectos del viento lateral son ofrecer la mínima superficie lateral, mantener el centro de presiones y de gravedad lo más abajo posible y diseñar paneles laterales con inclinaciones cero o negativas para que en caso de inclinación debido a fuerte viento lateral, la tendencia sea la de ofrecer menor superficie y atenuar el efecto de la fuerza. Estabilidad en el eje Z. Cuando hablamos de estabilidad en el eje Z nos estamos refiriendo a nuestra capacidad de mantener la guiñada de la máquina bajo control, es decir,
impedir la rotación sobre este mismo eje, equivalente al cambio de dirección del vehículo, o detener la rotación sobre el mismo eje, al salir de una curva, por ejemplo. Un diseño asimétrico vista la parte frontal generará inevitablemente un vector lateral y dificultará el ir recto cuando la velocidad sea suficiente, además de producir un desgaste asimétrico extra en los neumáticos en caso de tener que compensarlo con el volante. Cuando el flujo de aire ya no es simétrico, por ejemplo en curvas, es posible hacer un diseño que permita aprovechar una inestabilidad provocada alrededor del eje Z para compensar posibles particularidades de un vehículo. Sin embargo, la intención predominante de cualquier aerodinámica bien diseñada tendería a tener un efecto corrector del ángulo sobre el eje Z para hacer que se reoriente a este, efecto también buscado en el diseño del chasis. Pero hablando de aerodinámica, se denomina efecto quilla o kill effect. La manera más sencilla de obtenerlo es mediante el uso de una mayor carga en el eje trasero que en el delantero, lo que descarga la dirección con la velocidad, o empleando superficies grandes retrasadas que no se vean desde el frente. Cuando el vehículo no reciba el flujo frontal, la fuerza ejercida sobre estas superficies ejercerá un vector de fuerza en sentido contrario con intención de corregir el rumbo. Otro método de conseguir mayor estabilidad alrededor del eje Z es el diseño de ala sweepback o ala en punta de flecha. Se trata de un ala no perpendicular a la dirección de movimiento con determinado ángulo hacia atrás respecto al chasis. El funcionamiento se basa, al igual que el efecto quilla, en un aumento de la resistencia cuando no estamos enfrentados a la corriente. Cuando el vehículo se desvía en una dirección, la parte del ala que queda en el exterior aumenta su exposición a la corriente, lo que aumenta la resistencia y carga generadas por esta, produciendo un vector de fuerza autodireccional. Una desventaja de los efectos correctores de la orientación por medios aerodinámicos, aparte de la omnipresente resistencia, es una tendencia al supiraje que se incrementa con la velocidad, aunque como sabemos podemos utilizar esto a nuestro favor, corrigiendo por ejemplo la tendencia sobreviradora de un vehículo para que al ir lentos podamos seguir siendo ágiles y sin embargo estables al aumentar la velocidad. A esto le podríamos sumar el coste potencial del estudio y desarrollo de las soluciones que nos permitan obtener esta estabilidad. Podemos entender la complejidad que entraña diseñar un buen ala invertida curva para un vehículo de altas prestaciones, que puede contar con ángulo diedro, sweepback o complejas formas que exigen innumerables pruebas en túneles de viento y circuito hasta validar un diseño para una aplicación particular. Ahora ya entendemos qué es la estabilidad y cómo puede ayudarnos la aerodinámica con ella. Muchas gracias por la atención. En la siguiente clase continuaremos con la capa límite.